Hola, bienvenidos a este primer episodio donde hablaremos de Lucas 1 y su relación con la Navidad. Hoy vamos a comenzar un viaje especial por el Evangelio de Lucas, un viaje perfecto para esta temporada navideña, porque la Navidad no empieza en Belén con el niño en el pesebre, la Navidad empieza antes, cuando Dios comienza a mover hilos visibles e invisibles en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Entonces aquí también descubriremos las primeras luces del plan de Dios, los primeros latidos de esperanza después de 400 años de silencio y los primeros personajes que entran en escena para preparar el nacimiento del Salvador. Aquí se comienza a hacer tangible el plan eterno de Dios, porque sí, el nacimiento humilde del Rey, su muerte y su resurrección comienzan con un camino, una anunciación y después la propiciación de Jesucristo a la humanidad. Para poder leer y entender Lucas 1, es importante que tengamos un poco de contexto. ¿Qué está pasando? Bueno, Lucas abre su libro explicando que investigó todo con cuidado y que quiere contarnos la historia tal como sucedió, como si fuese una crónica, un reportaje. Y lo primero que narra no es el nacimiento de Jesús, sino algo que ocurre unos meses antes. Después de 400 años sin profecía, sin ángeles y sin nuevas palabras divinas, el cielo por fin se abre y aparece un ángel con un mensaje para el sacerdote llamado Zacarías, anunciando el nacimiento de Juan, quien preparará el camino para el Mesías. Este detalle es clave. Antes del sueño de José, del pesebre, antes de María, Dios abre esta historia enviando un mensajero para anunciar que la luz está a punto de aparecer. Aquí comienza el Antiguo Testamento a tomar mayor sentido, porque las promesas ahora serían visibles, porque el Verbo ahora sería carne. Amigos, Dios no improvisa, Él prepara, Él anticipa, Él ordena y anuncia, y eso es lo que también celebramos en esta Navidad. Entonces, sin más preámbulos, leamos el capítulo 1 del libro de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elisabet también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elisabet eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elisabet no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en un santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elisabet te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y haré que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo.
Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa, Elizabeth, quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Zacarías y Elizabeth eran justos, amaban a Dios, pero tenían un dolor profundo, y es que no podían tener hijos y ya eran muy ancianos. La historia empieza con un matrimonio que se siente incompleto, limitado y sin respuestas, y Dios entra justamente ahí. ¿Cuántas veces nosotros también en la vida nos hemos sentido limitados, incompletos y sin respuestas? Y ahí es cuando podemos buscar completamente la soberanía de nuestro Dios. El ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que tendrá un hijo, Juan, quien en la Biblia y en la historia nos cuenta que haría volver muchos corazones a Dios, que prepararía al pueblo para recibir a Jesús y que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre. ¿Cuántos quisiéramos ser llenos del Espíritu Santo y cuántos anhelamos también que desde el vientre los hijos sean llenos del Espíritu Santo? Y ahora, ¿por qué esto es importante para la Navidad? Porque Navidad empieza con la promesa de que lo estéril vuelve a dar fruto. Lo que parecía imposible se activa. La Navidad también nos cuenta que Dios se acuerda de los que se sienten olvidados. Navidad es Dios diciendo, yo todavía tengo un plan contigo. Dios todavía tiene un plan contigo, todavía tiene un plan conmigo. Vamos para esta segunda gran escena, y es el anuncio a María, y lo encontramos en Lucas capítulo 1, del versículo 26 al versículo 38. Leemos. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió, «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Bueno, aquí encontramos que 6 meses después el mismo ángel Gabriel aparece, pero esta vez no en el templo ni con un sacerdote, sino con una joven humilde de un pueblo sin prestigio, Nazaret. Y aquí comienza verdaderamente la historia que celebramos en Navidad, porque el ángel le dice a la Virgen, «Concebirás un hijo, será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». María pregunta, «¿Cómo será esto posible si no conozco varón?». Y el ángel le responde con la esencia de la Navidad, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti». En otras palabras, la Navidad es Dios entrando al mundo de forma sobrenatural, pero a través de personas comunes. En este caso, de personas comunes, sencillas, humildes como María. En el otro caso, de personas comunes y sencillas como el sacerdote y su esposa. Y en este caso, en personas sencillas y humildes como tú y como yo. Entonces María representa a todos los que dicen, «No entiendo todo», pero también, a pesar de que no entiendo todo, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra.
vemos dos respuestas muy diferentes, la respuesta de Zacarías y la respuesta de María. No podemos decir quién está bien o quién está mal porque pues ambos son seres humanos y ambos tenían también un contexto y quizás algunos miedos, algunos temores. Pero la pregunta de Zacarías cuando le dice al ángel ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto si yo soy muy anciano? Es muy diferente a la pregunta que hace María de cómo podrá suceder esto, porque ella era virgen. Y a veces las preguntas que nosotros le hacemos al Señor son más de danos las razones y pruébanos que tú eres Dios, a decir, Señor, aunque no entienda, pues tú tienes todo el poder y que se haga en mí conforme a tu voluntad. Y eso fue lo que hizo María. La Navidad no empieza con el poder humano, sino que empieza con la disponibilidad humana, la disponibilidad de una mujer sometiéndose quizás a críticas y cuestionamientos de su sociedad, pero disponiendo su corazón y su vida para traer al Mesías. Vamos entonces a leer esta tercera gran escena que es el Magnificat, el canto de alabanza, y está en San Lucas 1, versículo 39 al 45. Es muy bello. Leamos. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. María corre a ver a su prima Elizabeth y cuando llega el bebé en el vientre de Elizabeth salta. Ambas mujeres son llenas del Espíritu. Elizabeth, prima de María, reconoce que el bebé que María llevará en el vientre será su Señor. Es una revelación hermosa que comienza a dibujar el magnífico plan de salvación. Tal revelación hace que María estalle en un canto de adoración al Dios de su salvación. Este canto, como se conoce el Magnificat, es uno de los textos más poderosos de la Biblia, porque explica el corazón de la Navidad, que es Cristo. En este canto podemos nosotros también darnos cuenta de que Dios derriba a los soberbios y exalta a los humildes, de que Dios llena de bien a los hambrientos, ayuda a los olvidados y sobre todo, y muy importante, cumple sus promesas. Entonces la Navidad es este movimiento divino donde recordamos que más que tener, más que habitar y gozar de poder, el deleite más grande es que Dios establezca su voluntad en nuestra vida. Y el propósito de este podcast, de estos episodios, es ese. Y es que más que las fiestas, las reuniones familiares, la fritanga, el chicharrón, la comida, es que nosotros podamos recordar que Dios establece su voluntad aquí en la tierra, desde la eternidad, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que ahora está a la diestra del Padre y que nosotros como sus hijos anhelamos que su voluntad se establezca en nuestra vida. Vamos con esta siguiente gran escena y es el nacimiento de Juan y está en Lucas capítulo 1, versículo 57.
Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera muy especial. Entonces su padre, Zacarías, se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió, mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, a la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Aquí el capítulo cierra con el nacimiento de Juan el Bautista, un niño que nació para abrir camino a Jesús. Muchos se gozarían de su nacimiento porque sería grande delante de Dios. Qué honor para ese que en ese momento era un niño y se volvió un hombre, que le abrió el camino para el ministerio de Jesús y también anunció que vendría el Salvador. Zacarías recupera el habla y después de tanta misericordia, su boca se llena de alabanza a Dios porque la mano del Señor estaría con este niño. Recordemos que este niño sería el que prepararía el camino, anunciaría la salvación y guiaría al pueblo a la paz. Aquí termina Lucas 1, pero empieza el movimiento imparable que los lleva directamente a Belén. La estrella, la visita y los ángeles aguardan la llegada del rey. Y nosotros también aguardamos la llegada de esta historia con una revelación especial para nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana? Quizás a la Navidad de hoy. Bueno, pues Lucas 1 nos enseña que Dios se adelanta a nuestras necesidades, que los milagros del nacimiento de Jesús empiezan mucho antes, que Dios usa a personas comunes para hacer obras extraordinarias. También que la Navidad es para los que han perdido las esperanzas, los que han tenido temor, los que han perdido las fuerzas, porque Dios se vuelve nuestra fortaleza. También podemos aplicar que el Espíritu Santo es el protagonista silencioso que activa esta historia en Zacarías, en Elizabeth, en María, en José, en tu vida y en la mía. Por eso es perfecto para empezar este podcast desde ya, antes de la Nochebuena, independientemente si creemos que Jesús nació un 24 de diciembre o no, pero aprovechando este contexto. Porque así como Lucas 1 prepara la Navidad, tu corazón también puede prepararse para recibir a Jesús de una manera nueva. Si quieres recibir a Jesús y que nazca en tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor, santo es tu nombre, tu misericordia es de generación a generación para los que creemos. Señor, te pido que en este tiempo de Navidad pueda reconocer tu voluntad en mi vida, así como María.
que yo también pueda decir, hágase en mí según tu palabra. Señor, prepara mi corazón desde hoy. Yo reconozco que tú tienes un plan y que la salvación ha llegado a mi vida a través de Cristo Jesús. Quiero sentir el gozo de la salvación, así como María reconoció su humanidad. Yo reconozco mi condición, dejo a un lado el orgullo y mi voluntad para permitir que tu palabra se cumpla en mi vida. Señor, yo te pido que Jesús nazca en mi corazón y que el Espíritu Santo obre en mi vida con fe, esperanza y paz. Y que yo cada día pueda vivir con el ejemplo que Jesús nos ha dejado aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos a la próxima. Dios te bendiga.